también a Wikimedia por la invitación. Brevemente también, como dijo, yo formo parte de Tiempo Argentino, que es un medio cooperativo, es un medio autogestionado, y como tal entendemos también al periodismo como un servicio público, algo que nos parece muy importante, ya que estamos justamente para hablar de la democratización en el acceso a la información, y entendemos que es muy importante un medio que tiene transparencia y que apunta a comunicar desde ese lugar sin conflicto de intereses y teniendo como objetivo tratar de ayudar a la sociedad. Creo que un poco todos los que estamos acá cumplimos ese rol, Wikimedia también tiene esa función, y por eso estoy muy contento de poder moderar esta mesa con grandes expositores que pertenecen a organizaciones con las que compartimos también esta misión. Vamos a empezar, no quiero alargarme porque tenemos poco tiempo y hay cosas muy interesantes para debatir, y seguro después al final tendremos un espacio para preguntas de la gente, así que procedo simplemente a presentar a quienes van a exponer en el orden en que lo harán. En primer lugar, Óscar Costero, que es editor de Wikipedia y presidente de la Junta Directiva de Wikimedia Venezuela. Pablo Fernández, que es director de innovación editorial de Chequeado, profesor de la UBA, y no sé si me adelanto y lo digo, también editor de Wikipedia. Carolina Martínez Elevi, que es licenciada en Ciencia de la Comunicación por la UBA y coordinadora de proyectos de la Fundación Vía Libre, y Gaspar Pizano, que es abogado y analista de políticas públicas de Access Now América Latina. Bueno, sin más prolegómenos, le paso el micrófono a Óscar Costero para que haga su presentación. Bueno, yo tengo una presentación. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias a la Wikimedia Argentina, especial Ana Torres y a Cristina por la invitación. Yo les voy a hablar sobre la censura en Wikipedia. La presentación se ha dividido en dos partes, básicamente hablando de la censura en Wikipedia a nivel global, todos aquellos países en donde ha sufrido algún tipo de censura o bloqueo en Internet. Y bueno, la segunda es el relato de Venezuela, el contexto venezolano y la censura que vivió en enero de este año. ¿Funciona? Ok. Bueno, no se puede ver el mapa desde aquí, o para allá tanto se ve. Estos son el número de países en donde Wikipedia ha sido bloqueada alrededor del mundo. Esto es sacado del artículo de Wikipedia sobre la censura, lo pueden verificar. Están los países donde está ahorita actualmente censurada, que son China y Turquía, y los países donde se han censurado en algún momento. No incluye aquellos países en donde Wikipedia ha sido amenazada con bloquearlo, pero no se ha llevado a cabo, caso Francia, o países en donde se supone que Wikipedia está bloqueada, pero no tenemos forma independiente de verificarlo, como Corea del Norte, por ejemplo. Okay. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito por cultura general. ¿Qué tipo de bloqueos se aplican para páginas en internet? No solo Wikipedia, es algo que yo aprendí este año, yo no sabía nada de esto. Y bueno, básicamente yo lo coloco como tres tipos de bloqueo: bloqueo de tipo HTTP, bloqueo de DNS, que fue el bloqueo que sufrió Wikipedia en Venezuela, y bloqueos de IP. Y bueno, las formas para saltar estos bloqueos también lo hemos aprendido en Venezuela en el contexto que vivimos. Para saltar los bloqueos por HTTP necesitas tener un VPN o acceder a la red Tor. Bloqueos por DNS necesitas cambiar los DNS y utilizar DNS públicos como los de Google o Cloudflare. Y nada, son cosas que se van aprendiendo en el camino. Espero que los otros panelistas puedan extenderse más en esto, ¿no? Características en común de los bloqueos que han sufrido Wikipedia alrededor del mundo. La primera categoría son los bloqueos por motivos políticos. En China, el primer bloqueo se llevó en el año 2004, en las vísperas de la masacre de la Plaza Tiananmen. Fue el primer bloqueo que sufrió Wikipedia desde su fundación en 2001. Una segunda categoría tiene que ver con bloqueos de aquellos preceptos morales que tratan de imponer esos gobiernos. Temas de sexualidad, temas de consumo de psicotrópicos. Ahí no está, pero en Irán, la mayoría de las páginas que estaban bloqueadas en Irán eran sobre temas de sexualidad, temas como la vagina, el pene, estaban totalmente bloqueados. Y pasó algo muy interesante en Irán. Bueno, estaban bloqueadas páginas en específico, pero no la Wikipedia en per se como tal. Y en el año 2012-2013 la Fundación Wikimedia decidió migrar al protocolo seguro HTTPS, y entonces las autoridades iraníes tenían que o decidir desbloquear la enciclopedia o bloquearla, entonces totalmente.
Y en este caso la decidieron desbloquear. Y bueno, en Rusia, la agencia, como conocer esto, Roskomnadzor, ha estado particularmente interesada en artículos de consumo de psicotrópicos. Considera que es un material conflictivo para la sociedad rusa y ha amenazado en varias oportunidades con bloquear la enciclopedia en ruso como tal. Y ha habido bloqueos esporádicos de la enciclopedia. La comunidad en ruso ha, digamos, accedido a reescribir estos artículos a través del MAN. Y aquí quiero dejar algo muy claro, que Wikipedia o las versiones lingüísticas de Wikipedia son totalmente independientes en la forma en que manejan cada tema. La Wikipedia en español tiene sus reglas que pueden ser muy parecidas a la Wikipedia en inglés, pero va a manejar el tema de que un gobierno puede estar interesado en censurar información en Wikipedia en español a la Wikipedia en inglés. Es igual a lo que sucedió en la Wikipedia en ruso y lo que le voy a comentar de la Wikipedia en chino, que ha tomado una postura diferente. China. En China se han documentado cerca de 10 episodios de bloqueos desde 2004, la mayoría enfocados a la versión en chino y la versión en inglés. Y la mayoría de los bloqueos han estado por periodos de cerca de 6 meses o un año. El bloqueo actual tiene desde abril de este año. Cuando no está bloqueada la Wikipedia, hacían lo que se hacía en Irán, que se bloquean artículos específicos, Plaza Tiananmen, Revolución Cultural, que eran conflictivos, eran incómodos. Y también tenían una política de tratar de influir y tratar de autocensurar la versión en chino. A diferencia de la Wikipedia en ruso, más que todo muchos de estos artículos de consumo, en este caso de psicotrópicos, han sido modificados. En China te encuentras con una comunidad un poquito más combativa, por decirlo así. Mucha de la comunidad de la Wikipedia en chino, de hecho, reside en Hong Kong, ¿no? Y digamos que esta estrategia de autocensura de Wikipedia ha fracasado. Por eso yo creo que ahorita la Wikipedia en chino está bloqueada. Y bueno, por último tenemos el caso del bloqueo de Turquía, que fue en el año 2017. Para entrar en contexto, esto sucedió después de un golpe de Estado fallido contra el presidente Erdogan, y después de esto, digamos, las voces disidentes fueron perseguidas un poquito más y se bloquea la Wikipedia. La razón por la que las autoridades en Turquía dijeron que bloquearon Wikipedia fue porque Turquía aparece como un promotor del terrorismo en la guerra en Siria. Entonces, nada, el gobierno de Turquía no le gustó esto y la bloqueó. Sucedió como que la primera campaña de la Fundación Wikimedia en contra de un bloqueo, en contra del bloqueo en Turquía. De hecho, la Fundación Wikimedia llevó esto por las relaciones que tiene Turquía con la Unión Europea, llevó esto a la Comisión de Derechos Humanos en Europa. Y al parecer, esto me lo estaban comentando ayer en unos chats, al parecer se está empezando a desbloquear para algunas ISP, desbloquear Wikipedia. Entonces, esta estrategia, a pesar de que ha tomado su tiempo, parece que va a tener resultados positivos y que se desbloquea la enciclopedia. Bueno, ahora hablarles del bloqueo de Wikipedia en Venezuela. Antes que nada tengo que hablar del contexto de la censura digital en Venezuela, no puedo saltármelo. No les haría un flaco favor a la organización no hablarles del contexto. Y lo que hemos vivido sobre todo en los primeros 7 meses de este año, que ha sido 500 o 1000% peor que lo que vimos el año pasado. Venezuela, para quienes no lo saben, es un país que sigue la moraleja de que siempre se puede estar peor. Esto lo voy a sacar de una fuente que es el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, un instituto que es, en mi opinión, el que ha documentado más casos de censura digital, y solo en los primeros 7 meses del año hay 881 episodios de censura para 127 portales distintos. Esto quiere decir que en día en específico, plataformas como YouTube, plataformas como Livestream fueron bloqueadas hasta 3 o 4 veces. Sobre todo cuando habían protestas, cuando Guaidó se dirige al país, se cortaba el cable y se censuraba. Ahorita nos hablan sobre la herramienta que ellos utilizaron para medir esto. Bueno, cuando les hablaba de los tipos de bloqueo, era por esto, por tratar de documentar también qué tipos de bloqueos se están aplicando en este momento. La mayoría de esos bloqueos son de HTTP y seguidos por bloqueos de DNS.
Importante, los victimarios de la censura no solamente es el Estado representado en la empresa pública como CanTV y Movilnet los que efectúan bloqueos, son empresas privadas como Movistar, el Telefónico, una empresa española, es Intercar, es Digital y Movistar Capital Privado, que también efectúan bloqueos básicamente de forma expedita. No hay un proceso en donde una empresa privada en Venezuela en este momento se niega a realizar un bloqueo de una página de internet. Es básicamente por presiones, por perder la concesión, por probablemente persecución en algunos casos que realizan estos bloqueos. Y bueno, como les comentaba, las plataformas más bloqueadas son las plataformas dedicadas al streaming o transmisión en vivo de las protestas o el momento de las protestas. La más bloqueada fue YouTube en este caso. Y sucedía algo muy interesante en los tiempos sobre todo de enero, febrero y marzo, en donde si tú querías trabajar con las plataformas de los servicios de Google, o querías trabajar con Google Drive, o querías trabajar te encontrabas con que no podías abrir los documentos, con que no podías trabajar porque, bueno, bloquearon todas las plataformas para ello. Bueno, ¿qué sucede en Wikipedia? Lo que sucede en una sociedad está interpretado de alguna forma en Wikipedia. Los conflictos de alguna forma que existen se ven representados. Y esto se representa por una situación conocida como una guerra de ediciones. Una guerra de ediciones es un conflicto editorial entre dos o más usuarios que básicamente se dedican a cambiar un artículo o la versión de un artículo en un tiempo un periodo reducido de tiempo. Y esta situación de conflicto se llevó duró aproximadamente 5 horas en Wikipedia. Me están diciendo que es cierto. El problema no fue que sucedió eso en Wikipedia, el problema es que esto reventó en redes sociales, fue el trending topic número 1 con cerca de 100.000 interacciones en línea. Muchos influenciadores políticos básicamente jalaron hacia su lado para entrar en la guerra de ediciones de quién era el presidente de Venezuela, incluido periodistas, portales en línea ávidos de clics sin conocer cómo funciona Wikipedia. Incluso expresidentes centroamericanos se hicieron eco de la guerra de ediciones en Wikipedia. Y dado el contexto sombrío del que les hablo, la respuesta natural del gobierno era: vamos a bloquear Wikipedia. Eso es lo más natural que se hizo. Esto se hace. Ya para la noche de ese día ya Wikimedia Venezuela empezó a recibir reportes por las mismas redes sociales de que estaba bloqueada Wikipedia, sobre todo de la plataforma CanTV, que es 2/3 de las comunicaciones en línea en Venezuela. Y bueno, el día siguiente, dos organizaciones maravillosas, como NECLOX y el Observatorio Abierto de Interferencia en Red, ONI por sus siglas en inglés, fueron los que nos dieron el detalle empírico de que este bloqueo estaba sucediendo. Puedo hablar ahorita un poquito más de ello, pero son maravillosas porque nos han básicamente dado las herramientas para que nosotros podamos medir estos bloqueos. Y bueno, las reacciones no se hicieron esperar. Reacciones de hecho de portales que han sufrido también censuras digitales, como el Nacional, aporrea.org, más básicamente marcándola en el aumento de la censura digital. Nosotros esperamos cerca de 48 horas para hacer un comunicado exponiendo nuestra exigencia al gobierno de que bloqueara Wikipedia, diciéndoles que mira, estás cometiendo el error más estúpido que se puede hacer porque estás limitando el acceso a la enciclopedia o la forma de comunicación más grande que existe en el país por un tema político. La respuesta del Estado fue el silencio absoluto. No tuvimos ningún tipo de comunicación, los correos estuvieron en su bandeja de entrada y no entraron. Si vimos una matriz de opinión un poco, para mofarse un poco, Nicolás Maduro dijo que la oposición quería nombrar a un presidente de la República en Wikipedia, básicamente diciendo que bueno, estás en el papel y ya. Y lo dijo, nosotros contabilizamos en 5 ocasiones Nicolás Maduro se refirió a Wikipedia. A un medio español, sí, William Castillo, que fue el presidente de Conatel, sí dijo que era básicamente un ataque de denegación de servicios falsos para dañar la imagen del país. Ese fue el único comentario que tuvimos y fue un medio español, ni siquiera fue un medio local. Bueno, para contratar información, también la respuesta de la oposición fue que no hubo respuesta. En ese momento
Me imagino que Juan Guaidó y sus asesores están en otra cosa, tratar de obtener el gobierno. Y obviamente sí encontramos un desconocimiento total, y esto yo creo que pasa por mucho por todos los países, de cómo funciona Wikimedia, cómo funciona Wikipedia y sí, básicamente cómo nosotros trabajamos en Wikipedia. Bueno, así como empezó el silencio, el desbloqueo fue una semana después, 7 días después, y ya para finalizar, querría dejarle los aprendizajes que nosotros hemos tenido en estos 7 meses. El primero es la neutralidad. No puede ser neutral con nosotros como asociación que defendemos el acceso al libre al conocimiento en un contexto de bloqueo digital, de censura digital tan terrible como el que estamos viviendo. Y nosotros nos vimos en una situación, por haber mantenido esa neutralidad por tanto tiempo dentro de Venezuela, estábamos en un islote, estábamos bastante solos a la hora de exigir y denunciar. Y bueno, aprendimos que tenemos que empezar redes, por eso celebro que este tipo de conferencias se den de derechos digitales y Wikimedia, y que no sea la primera, sino sea la primera de muchas. Y bueno, nos obligó a estar más preparados. Nosotros, si me preguntaban el año pasado, ¿Wikipedia podría ser bloqueada en Venezuela? Yo hubiera probablemente dicho no, el gobierno está en otro tema. No nos lo imaginábamos en ningún momento que iban a atacar a Wikipedia, pero lo hicieron, no estábamos preparados, no teníamos un protocolo, no teníamos un comunicado. Ahorita estamos tratando de tener esos protocolos, inclusive protocolos en caso de que haya retaliaciones contra voluntarios en específico. Y esto nos lleva al último aprendizaje que quiero dejarles, es el tema del anonimato. Yo tengo contribuyendo en Wikipedia ya 15 años, y si yo les nombro a los wikipedistas usuarios reconocidos, muchos de esos usuarios reconocidos son usuarios que usan su nombre y su apellido dentro de Wikipedia. Y para hacer eventos en Wikipedia necesitas documentar, y necesitas decir la fecha y la hora y el lugar donde vas a hacer la editatona o el editatón. Y eso nos coloca en un conflicto si queremos mantenerlo al anonimato y si queremos, aportar al conocimiento libre sin exponernos en el riesgo donde vivimos. Y hay que relacionar eso, hay que abrazar la idea del anonimato y defender el conocimiento libre al mismo caso. Eso es lo que estamos tratando de aprender ahorita, tratando de hacer eventos, tratando de editar en Wikipedia sin exponernos personalmente, sin colocarnos en riesgo de inseguridad. Y bueno, gracias. Hola, sí, perdón Oscar, no quería censurarte, pero tenemos que distribuir el tiempo entre todos los panelistas y estamos muy apretados, así que le dejo el espacio entonces a Pablo Fernández de Chequeado para que cuente su experiencia. Mau, el otro. Hola, buen día. Antes que nada, gracias Wikimedia Argentina por la invitación. Para nosotros está buenísimo estar acá. Por las dudas ahí dice Reverso, pero yo trabajo en Chequeado porque Reverso es un proyecto que dura 6 meses, ¿sí? Entonces no tiene entidad jurídica, digamos. Reverso es un proyecto que empezamos, al igual que en muchos otros países, para chequear la desinformación en elecciones. En Argentina lo estamos llevando adelante, coordinando en realidad Chequeado, AFP, la Agencia Francesa de Noticias, First Draft, que se dedica a trabajar desinformación, a estudiar desinformación en realidad en el mundo, y Pop-Up Newsroom, ¿sí? Voy a volar en esta presentación. Claro, esto en general lo damos en 2 horas, le saqué slides, pero lo damos en 2 horas. Tengo 10 minutos y un timer acá que me apunta. Esto es algo muy básico, pero por las dudas está bueno que lo sepan. En general hablamos de desinformación, sobre todo acá los que son editores de Wikipedia está bueno que lo sepan. No hablamos tanto de fake news, que sabemos que es el término que la mayoría usa. Está que también son bastante académicos, con lo cual nos gusta tratar de usar las palabras correctas. No usamos fake news porque primero no todos son noticias, ¿sí? Mucha desinformación circula en modo de GIF, frasecitas sueltas, JPGs, ¿sí? Y además el término fake news es usado por algunos líderes, por ejemplo Trump, para medios que puede ser que a veces se equivoquen, pero digamos no son usinas de desinformación. Washington Post, por ejemplo, ¿sí? Bolsonaro también lo usa con esos términos, ¿ok? Entonces preferimos no usar esas palabras. Desinformación además cubre un problema bastante más grande. Perdón que se pisó, pero no es una amenaza nueva de desinformación, ¿sí? Por las dudas es obvio, los que acá son de Argentina lo sabrán.
pero voy a usar un ejemplo muy local. Cuando hablábamos, los que estaban vivos en ese momento, la guerra de Malvinas, había revistas que decían que la estábamos ganando, la guerra de Malvinas, y la verdad que obviamente perdimos. Entonces hay un montón de desinformación que de hecho viene de hace siglos. Lo que sí es nuevo son las redes sociales. Es la distribución y la velocidad de distribución, ¿ok? Pero antes también había redes sociales físicas. De hecho hay un montón de rumores que circularon a través de las fronteras antes de Internet, ¿sí? Algunos, el hombre llegó a la luna, no llegó a la luna, todas esas conspiraciones recorrieron el mundo sin Internet antes. ¿Qué se puede chequear? Esto es súper importante. Chequeamos solo lo que es factual, es decir, que tiene hechos o datos, números, leyes, ¿sí? Yo no puedo chequear algo que sea del futuro, ¿sí? Y después tiene que ser posible de chequear. No tengo mucho tiempo, pero hay muchas cosas que no se pueden chequear más allá de que sean números, ¿sí? Esto es muy importante y voy a dar un par de ejemplos hoy. Es muy común que cuando chequeamos algo, y por las dudas esto es aprendizaje constante, nadie en el mundo, nosotros trabajamos con los especialistas, nadie en el mundo sabe exactamente dónde trazar la línea de esto. Es decir, en qué momento algo pasa a ser chequeable y cuándo en realidad le estás dando más oxígeno a esa desinformación. Es decir, cuando vos sobre todo en un proyecto como Reverso, que todavía no lo dije, pero tiene más de 130 medios que están distribuyendo los chequeos, único en el mundo, ¿sí? Ninguna alianza de este tipo. Hubo crosscheck en Europa, Election en Estados Unidos, verificado en México, comprueba en Brasil. Ninguna tuvo 130 medios. Y entonces cuando vos decidís chequear algo, también tenés que ser consciente que le podés estar dando más oxígeno a esa desinformación. Cuando digo más oxígeno, le podés hacer visible para gente que no la vio. Y eso es cierto. Pero también es cierto que hay un montón de gente que sí la vio y que a la que quizás te llega el chequeo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es medir la viralidad. Lo hacemos con herramientas tecnológicas que voy a decir rápido: CloudTangle, BuzzSumo, Google Trends, Trending Topics de Twitter. Tenemos un canal de WhatsApp en el que cada vez nos llegan más cosas para chequear y también usamos como, digamos, proxy para definir qué chequeamos y qué no. Y después el daño, que lo vamos a ver más adelante. Dicho mal y pronto, si algo tiene 5 retweets y es una desinformación, en general no lo vamos a chequear porque le vamos a dar más aire. Tiene 5.000 retweets, posiblemente sí. Lo mismo en Facebook, Instagram, etc. Ahora, no está trazada la línea en que 999 sí, 1001 no, al revés, ¿sí? Depende también del daño. Esto, al que le interese, lo voy a pasar rápido también, es un esquema que armó First Draft de tipos de desinformación diferentes. Voy a pasar algunos rápidos, miren qué rápido. Este es un ejemplo del fundador de Netflix. Lo del arte es falso, lo que sí estamos haciendo es la serie No Vuelven Más. Esto circuló el año pasado. Y lo que tienen las redes es que en general circulan fuera de contexto, ¿sí? Después, lo que terminó pasando, a ver si esto funciona, no me va a parar. Sí, funciona. ¿Bien que ahí arriba dice humor político? Sí. Bueno, esto pasa, de hecho, Clarín Info y La Nación tienen también secciones de humor político, entre comillas. Pero en las redes circula sin el contexto. Mucha gente lo comparte como cierto, y de hecho hay mucha gente que lo cree, porque jamás entró allí. Y no hay una respuesta para cómo resolver esto, ¿sí? De hecho, Chequeado y Reverso en general no se mete con sátira. No se mete porque no está claro dónde está el límite. Para nada queremos que nos acusen de limitar estas cosas. Pero la verdad que no hay una solución y es verdad que hay mucha gente que cree que esto es cierto. Este es un ejemplo que volvió esta semana. Esta es la foto original, esta es la foto trucada. ¿La ven? Los argentinos saben de qué estamos hablando. ¿Sí? Esta foto trucada circuló en 2018. La original es esta. ¿Sí? Esto. ¿Ok? Trucada, muy burdo. Pero te llega por WhatsApp. Acá estimo que estamos en una audiencia bastante progresista, tengo que creer. Pero igual seguro también nosotros lo hacemos con cosas que creemos y que si refuerza lo que pensamos, lo compartimos, ¿sí? Seguramente no esto, pero hay gente que decir, esto refuerza lo que piensa, lo va a compartir. No le importa checarlo, no le importa hacer ni siquiera zoom en la foto que le llega por WhatsApp para ver que está así de mal hecho, porque además está mal hecho. Pero la comparten igual. Esto está bueno, lo voy a decir también muy rápido. Esto lo armó Full Fact, es el nivel de daño que puede tener la desinformación. No dañino, es obvio, pero alejamiento de la democracia, abuso de poder, desconfianza y alejamiento. Daño económico, un caso típico son las desinformaciones que, digamos, echan nafta en estos días de crisis, por ejemplo, para que la gente saque plata del banco. Entonces, cuando haces eso,
haces que la gente saque plata del banco. La gente saca plata del banco y se torna un cuento autocontado, digamos. O sea, si todos sacamos la plata del banco, todos sabemos lo que pasa. Por las dudas, esto no es un problema argentino nada más. En Inglaterra, hace poco un banco tuvo que cerrar, creo que a las 2 de la tarde, un poquito antes del cierre, porque había habido una corrida contra ellos por una desinformación, un banco específico. ¿Sí? No es un problema argentino. Interferencia en la democracia, interferir en las elecciones, por ejemplo, generar desinformación sobre cómo hay que votar, qué es un voto en blanco, qué es un voto nulo, qué es un voto, cómo se corta una boleta. ¿Sí? Riesgo de vida, salud pública. Van a ver un ejemplo después, pero un caso típico es el de los antivacunas. ¿Sí? Si difundimos información contra las vacunas, no solo difundimos desinformación, sino que estamos afectando a la salud pública. Este es un ejemplo totalmente real y para mí es un caso que posiblemente acá nadie haya compartido, posiblemente acá nadie haya visto, pero si lo hicieron no lo van a decir. Dice, ¿cómo salvar a una persona que sufre una ACV usando una aguja? No lo van a ver, pero ahí abajo dice 8,7 millones de reproducciones. Voy a repetirlo. 8,7 millones de reproducciones. Este es el típico caso que cuando lo publicamos dice, chequeado, ¿por qué gastan tiempo en esto? ¿Sí? 8,7 millones de reproducciones. Cuando nosotros lo chequeamos, eso hace que en principio esto tenga menos llegada. Eso también por un acuerdo en Facebook. Por las dudas, menos llegada, no se borra nada. Y allá, chiquito, se ve 500.000 veces compartido. Por las dudas, esto es falsísimo. O sea, si alguien le agarra una CB, no hagan esto. Llamen a las emergencias. ¿Ok? Falso. Es más, te pasa a dañar a la persona que crees. Así de mal funciona. Este lo voy a pasar rápido, pero también, fíjense, esta era una desinformación que circuló hace unas semanas con los números de boleta cambiados. Todo esto está en reversoar.com y chequeado.com. Todos los detalles. Daño económico. Alerta roja, se están llevando los ahorros de la gente. Esto fue en marzo. Estamos en el horno, pero eso no pasó. ¿Sí? Eso también es muy importante. Para que algo sea verdadero en la cabeza de mucha gente, tiene que ser verosímil. Tenés que pensar que puede llegar a pasar. Y con eso para mucha gente le alcanza para compartirlo. Por las dudas, el famoso, si no me cuesta nada, por las dudas lo comparto. Sí, una recomendación, traten de no hacer eso. ¿Sí? Además muchos acá son líderes de opinión en su grupo. ¿Sí? Traten de no hacerlo. Esto en Argentina no pasa tanto porque no tenemos, o sea, comparado con otros países, no tenemos tanto, digamos, rechazo a la inmigración y no tenemos también, que es lo que decía Pulfat, casos de terrorismo o agresiones externas. Por suerte, salvo los dos casos obvios que conocemos en Argentina. Esto lo voy a pasar rápido. En Argentina casi 9 de cada 10 usuarios se informa vía internet y 7 de 10 en redes sociales. Eso es central. ¿Okay? Entonces, muchísima gente se informa con los títulos que ve en su newsfeed, en su feed de Twitter, de Facebook, lo que sea. Sesgo de confirmación, hechos y creencias. No me importa si es verdad. O sea, yo uno lo que creo con un hecho y lo refuerzo. Siempre que confirme lo que yo pienso, lo voy a compartir. No importa si es cierto. Sí, ahí voy. Rápido. Esto lo voy a pasar rápido. Lo que hacemos es esto, lo voy a pasar porque quiero mostrarles los ejemplos. ¿Se puede reproducir esto? Lo que tratamos también es de apuntar a distintos grupos. Venezuela era un país modelo en cuanto a la distribución de la riqueza. Bueno, en cualquier mano. Lo único cierto de todo eso es que él habló en ese canal. De hecho, lo más parecido a lo que dice el posteo fue una opinión de Kicillof sobre la situación del campo y había una referencia histórica a los productores más chicos, pero nada que ver con lo que está circulando. Es más, a Venezuela ni lo mencionó en la entrevista de Anita TV. Así que nada, en definitiva, un chamullo total. Esto fue un audio de Reverso, y si quieres conocer más información contra la desinformación, entra a reversoar.com. Listo, gracias. Esto es, hay muchísima desinformación que circula en audios de WhatsApp. Lo que hicimos es, este es un solo ejemplo, o sea, hay miles, decenas, digamos, de audios que estamos generando y mandando a los contactos que tenemos en WhatsApp para que lo distribuyan. Y están hechos en este tono a propósito. Acá no se escuchó bien, pero tiene ruido de fondo. Está grabado con un tono que Chequeado jamás usó. Es un chamullo, por ejemplo. ¿Sí? Para Chequeado y para todos los que hacemos fact-checking es muy difícil, tenemos que tratar de ser equilibrados. ¿Sí? Y la verdad que está funcionando. Hay gente que nos pide que le mandemos esto todas las semanas. Nos pide, no sé cómo se entera. Nos pide que se lo mandemos. Y puse el ejemplo a propósito de una nota, un audio, y esto lo voy a pasar rápido.
Este es otro ejemplo. La semana pasada chequeamos que un audio que circulaba sobre Montenegro era falso. Decía que los kirchneristas bla bla bla, era súper agresivo, era falso. Lo hicimos junto al CONICET, que tiene un detector, digamos, de falsedad de los audios. Lo publicamos el viernes. El martes salió una nota en un medio de Estados Unidos diciendo que éramos los primeros en usar esta validación de audio en el mundo, y ojalá el CONICET le genere algo de ingresos también. Y automatización, y con esto cierro. Si funciona... ¿Pasa? Ahí está. Quiero hablar con Reverso. Ok, voy a buscar la versión de prueba de Reverso. Hola, soy el asistente de Reverso. ¿Quieres ver verificaciones a desinformaciones sobre los candidatos o datos sobre las elecciones? Verificaciones. De acuerdo, ¿te gustaría ver las últimas verificaciones sobre Mauricio Macri, Alberto Fernández u otro candidato? Alberto Fernández. Estas son las verificaciones que encontré. Bueno, ahí está. Esto es algo que estamos experimentando también. Es Google Assistant. Tampoco ningún chequeador del mundo hasta ahora lo usó. Todavía no está disponible. ¿Es algo que va a ser masivo? Posiblemente no. Pero sí, siempre nos interesa ver cómo meter lo que hacemos en distintas ventanas nuevas. Lo voy a pasar rápido y termino, que creo que está el contexto. Ahí está. Algunos resultados. Reverso es un consorcio de 133 medios y empresas de tecnología. Algunos medios, lo paso rápido, están todos en el sitio. Primeros 50 días, 68 notas publicadas, 1100 republicaciones en medio, más de 750.000 reproducciones en redes sociales, más de 1 millón de visitas mensuales. En algunos medios fue la nota más leída del día, la que republicó Reverso. Hay medios que se chequearon a sí mismos y dijeron que se habían equivocado en el pasado, gracias a este proyecto. Medios muy grandes. Lo paso rápido, esto terminé. Gracias, Pablo. Mira cómo funciona el efecto contagio, ¿no? Uno habla un poco más y después el otro habla un poco más. Pero bueno, es así. Ahora dejamos el lugar para Carolina Martínez Celeri, como les había dicho, que es licenciada en Comunicación y coordinadora de proyectos de la Fundación Vía Libre. Hola, gracias. Ay, gracias a la gente de Wikimedia Argentina por habernos invitado a la fundación. Ayer estuvo Beatriz en la presentación y hoy me tocó a mí con un tema que a mí me encanta, que tiene que ver con desinformación. Yo la ligué mucho a lo que es, obviamente, libertad de expresión, porque bueno, es el tema que principalmente trabajo, y me metí un poco con educación, y voy a hacer muy rápido toda la primera parte para ir a lo... Esto arrancó mal, porque estoy yendo solo esto. Primero hice solo como un mapeo de algunos números esto tiene que ver con la cantidad de personas conectadas a internet en el mundo. Digo, para tener en cuenta la cantidad de personas en el mundo que hoy participan de consumir información, pero también de generarla, lo que tiene mucho que ver con la cantidad hoy de desinformación que también circula. Pero así como de desinformación también circula mucha información también mucho más fidedigna, porque de pronto en redes sociales uno puede seguir a un biólogo marino que hace muchos años solo quedaba encerrado en una universidad investigando y publicando en papers, y hoy puede tuitear descubrimientos que hay en ciencia, en salud. Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque tiene que ver con este acceso que hay hoy para difundir. Wikipedia tiene que ver mucho también con esa posibilidad que se le dio a millones de personas en el mundo de informar sobre cosas que los medios tradicionales no informaban, o que si lo hacían no llegaban a un nivel tan masivo como quizás hoy. Acá solo tomé esto también como datos generales, tiene que ver principalmente con datos, pero bueno, muchos de esos datos, y yo extraje como los más vinculados a lo que tiene que ver con información, es cantidad de videos que se ven hoy por minuto en YouTube, es arriba de 4,5 millones por minuto. Para tener como una idea en la cabeza más o menos, ¿no? de lo que circula a nivel de información, porque mucha información ahí está en YouTube, mucha información
está en Instagram, gente que publica historias en Instagram contando algo. Acá lo sabemos muy bien cuando fue la cobertura de lo que estaba pasando con el debate por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo muchísimas mujeres periodistas que estaban cubriendo lo que estaba pasando en el Congreso y lo transmitían por Instagram. Y ahí tenemos alrededor de esos 270.000 historias por minuto en Instagram que se publican. Y no son todos chicos o chicas que están contando lo que van a hacer después de la escuela o después del trabajo. Digo, hay mucha información de gente que está dentro del terreno mostrando lo que pasa. En estos datos, algo que me llamó o no me llamó la atención es que no hay ningún dato de qué pasa por WhatsApp y Facebook, que son las dos plataformas más importantes y que obviamente están concentradas en la misma empresa. Digo, sí está Instagram, pero no WhatsApp y Facebook. Cuando hablamos de desinformación, sabemos perfectamente que en los últimos años se habló mucho de circulación de información, Pablo lo acaba de mencionar, a través de WhatsApp. WhatsApp es cerrado, digo, es imposible hoy medir efectivamente qué circula por ahí, no se puede saber. Por un lado eso está buenísimo, porque quienes defienden justamente que no haya invasión de la privacidad, que no haya vigilancia de las comunicaciones, defendemos eso, pero ahí me imagino que tiene también que ver con esta imposibilidad de saber qué información o desinformación le llega a la gente. Bueno, lo paso un poco rápido. Dentro de lo que son contenidos que circulan, ya mencioné recién un par. Todo lo que tiene que ver con memes, sátira, parodia también, para mí digo, es algo importante destacar que tiene información, por más que esté narrada desde la ironía, desde el chiste, desde el humor, digo, es información. Y acá hemos tenido grandes ejemplos de medios de comunicación. De hecho tenemos un ejemplo de un medio de comunicación que trabaja con sátira, con parodia, con humor, y que nadie puede negar que informa a través de lo que publica. Y sí hay desinformación. Desinformación yo también lo utilizo porque me gusta esto de no hablar de las noticias falsas, porque bueno, noticia es un concepto muy reducido y no necesariamente una información es absolutamente falsa, sino fuera de contexto. Todo eso lo pueden chequear con la gente de Chequeo de Reverso, que tiene muy bien esa explicación. Pero quiero destacar esto, que es que todo lo que tiene que ver con desinformación no es algo nuevo. Sí es nuevo el alcance que puede tener a través del uso de las herramientas que hoy usamos, pero me gusta un filósofo que muchos de los que somos de Argentina conocemos, es Darío Steinschreiber. Me lo enseñó en la pronunciación, pero todavía no lo logré. Cuando él, en alguna entrevista que le hicieron, él hablaba de qué pasa con esto de la desinformación, las noticias falsas. Él decía, noticias falsas hay desde la Biblia. Y antes, pero esa está bien registrada, digamos. O sea, porque a veces si no llegamos como a que pareciera que es un fenómeno nuevo, y no lo es. Lo que sí es nuevo es esta como urgencia que surgió en los últimos 3 años a nivel global de buscar cómo regulamos esto, qué hacemos con esto, porque empezamos a entender que puede estar afectándonos en cuestiones de riesgo de vida, de salud pública. Vos hablabas de las vacunas, que es el caso más usado, pero yo como mamá también he leído un montón de información sobre si la leche materna sí, la leche materna... Digo, hay también un volumen de información, colecho, no colecho, qué bueno, qué malo, y en realidad también hay que pensar en... No existe tanto la verdad en un montón de cuestiones. Hay miradas, hay opiniones más informadas sobre unas cosas, hay otras que quizás se basan en un sentido común, y no hay una intención de mentir al otro que me está escuchando. Entonces ahí me parece que es, bueno, yo voy a tratar de pasarlo rápido, pero es a donde quiero ir, que tiene que ver con la educación de quienes recibimos información. Puse un mapita muy cortito sobre cómo se regula. Loren Lessig, si lo conocen, esto ya lo sabrán, pero bueno, Lessig es un abogado que participó en la creación de Creative Commons, las licencias libres en su momento, junto con Aaron Swartz, y él en uno de sus textos habla de regulación del ciberespacio, pero lo puede aplicar a cualquier ejemplo, y tiene que ver con la regulación. No son solo las leyes, sino que además de la regulación de las leyes existen las normas sociales, existe el mercado, o sea, el sector privado, a través de acciones privadas que también regulan sobre lo que pasa. Y finalmente tenemos la arquitectura o el código, que ahí voy a hablar solo por arriba porque no hay mucho tiempo. Las leyes se las voy a dejar a Gaspar, que además es abogado, puede hablar mucho mejor que yo. Pero bueno,
desde lo que a mí me interesaba hablar tiene que ver con las regulaciones del sector privado. ¿Qué pasa cuando se intenta abordar la desinformación? Y ahí, bueno, Pablo sabe muy bien mi opinión, pero voy a mencionar a Chequeado. ¿Cuál es el riesgo de regular mal cuando también participa el sector privado? Ni hablar de si el sector público se hace cargo de esto, que también es un peligro. Digo, el Estado decidiendo si algo es verdadero o falso, también es un peligro. Pero principalmente es, bueno, ¿qué pasa con la libertad de expresión cuando empezamos a regular qué es desinformación, qué es información fidedigna, qué es verdadero, qué es falso y qué pasa con eso? Porque una cosa es decidir, en algunos casos muy claros donde hay evidencia científica, si algo es verdadero o falso, y otra es cuando puede haber miradas sobre hechos políticos y entonces ahí ya todo se empieza a desdibujar. Porque tenemos ya una posición ideológica, tenemos valores que están en juego y entonces si en esas miradas nos ponemos en el lugar de que mi mirada es la verdad y la del otro es falsedad, y entonces va a depender de quién tiene el poder de decir qué es verdadero y qué es falso y qué hace con esa autoinformación que me molesta porque yo no estoy de acuerdo. Y ahí entra en riesgo la libertad de expresión. Entonces yo puse un ejemplo clarísimo que de hecho la gente Chequeado lo revisó, esto lo voy a dejar en claro porque esto no es un ataque Chequeado, sino a tener en cuenta los riesgos de que a veces uno puede intentar chequear algo que está más dentro de la opinión por más que esté presentado como un hecho. Este caso fue bastante conocido, esta noticia salió publicada ahí en Primereando las Noticias, fue el 21 de junio de 2018. El título de esta noticia decía: el Fondo Monetario exige liquidar el ANSES y vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No voy a entrar en detalle de qué significa esto, porque digo que quiera lo puede buscar. Pero bueno, en ese título donde dice exige liquidar los fondos, que ahí había como una afirmación, y estaba hablando del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario. Desde Chequeado hicieron un chequeo de esto y lo que sacaron el 3 de julio fue: es falso que el Fondo Monetario exige liquidar la ANSES y vender las acciones, porque ese es el formato que utilizan para justamente desmentir alguna información. Y hacen toda una explicación de por qué consideran que en el acuerdo no hay una exigencia del fondo. Lo que sucedió fue que en realidad esta noticia previa era una opinión. De hecho después una revisión por parte de Chequeado y dijo, bueno, sí, quizás acá nos equivocamos, pero bueno, esto aseguraba que había una exigencia, en el acuerdo no había exigencia, pero bueno, lo que había era una interpretación del acuerdo, había un análisis, una opinión. Uno podía decir, no, bueno, pero me parece que está exagerando, pero lo que hicieron con esta noticia fue disminuir la circulación de esta noticia. Ahí mi reloj se pasó haciendo. Lo que pasó fue que se disminuyó la circulación de esta noticia en Facebook porque esto estaba funcionando a través de un acuerdo entre Chequeado y Facebook. Cuando yo hablo de posible afectación a la libertad de expresión, hablo de este tipo de casos. Me baso principalmente cuando esas líneas, que es muy fácil que se desdibujen entre opinión, hechos, editorialización, humor, etc., terminan siendo el resultado de una censura. Pongo la palabra más extrema porque es lo que termina sucediendo, porque estamos buscando el dato chequeable y no todo es chequeable y no todo es verdad y no todo es falso, y hay un montón de interpretaciones sobre hechos y acontecimientos. Voy a tratar de hacerlo rápido. Esto lo había puesto porque, Rowan Atkinson, a quien conocerán como Mr. Bean, hace ya varios años había dado un discurso en contra de una regulación que tenía que ver con regulación del discurso de odio, y en donde él decía: tiene que haber derecho a insultarme. No podemos empezar también a regular, si me insultan en las redes sociales, vamos a empezar a bloquear y a dar de baja todas las cuentas que insulten. Yo lo planteo literalmente, eso es negar la realidad. Hay gente que te va a insultar. Aprender a lidiar con el insulto. Borrar la cuenta de una persona que insulte o que agrede, o que, es molesto, no hace que esa persona deje de hacerlo en otro ámbito, en otro lugar, en otra cuenta. Me parece que el problema tiene que ir como a solucionarse más de fondo, y en todo caso habrá que revisar también uno cómo trabaja con esa agresividad, pero censurarla no es la solución. Yo por lo menos pienso eso. En este caso, Mr. Bean planteaba lo mismo, que la represión no es una solución al odio, sino que tiene que haber mucho más discurso, mucho más debate, buscar puntos más de acuerdo entre quienes piensan distinto y no llevar a una violencia. Y mi
solución de por dónde debería haber una solución tiene que ver con la educación. Tiene que haber más y mejor información. Creo que desde el proyecto de Reverso lo están buscando porque están apuntando a justamente decir, bueno, esto no sería tan así por todo esto, pero no están eliminando contenido, pero están confrontándolo. Me parece que eso es valioso para tener en cuenta. Sé que dentro de Chequeado hay un proyecto que tiene que ver con el proyecto educativo hacia escuelas secundarias, no quería spoilear si es que lo iba a mencionar, pero me parece que es valioso también. Y hablo de la educación y puse datos muy concretos en el informe de CIPEC, que si alguien lo quiere, lo comparto después, pero está publicado, es bastante reciente, y en donde hace un análisis de, bueno, la línea negra sería la meta fijada por la ley de educación de nuestro país a nivel porcentaje de PBI que debe estar destinado a educación. Y quiero enfocarme en las últimas tres columnas celestes que tienen que ver con el presupuesto educativo, cómo fue disminuyendo. No me parece menor, teniendo en cuenta que ya de por sí, quizás teniendo en cuenta inflación, devaluación, si sumamos disminución del presupuesto que se asigna a educación, y a eso quiero agregar que además hay subejecución del presupuesto asignado, muy alta la subejecución del presupuesto asignado. Y cierro con, bueno, estos serían más o menos los mismos datos para tener en cuenta. Me parece que donde hay que trabajar tiene que ver con fortalecimiento de las capacidades de interpretación de discursos, de análisis de discursos, todo lo que tiene que ver con los nuevos discursos, entender cómo funciona trucar una imagen, trucar un video, todo lo que se habla de los deepfakes en video, etc. Eso es cuando yo hablo de, bueno, reforzar una educación, una lectura crítica y la duda. Que aquella persona que recibe estos mensajes, estas fotos, que primero dude antes de compartir, que primero se cuestione, que busque fuentes, que entienda que la información se construye con fuentes, con datos, con testimonios, que no es una imagen aislada fuera de un contexto y entonces, bueno, comparto y esto seguro es verdad. Y ahí creo que tiene que ver también con el fortalecimiento del sistema educativo para contrarrestar estos niveles de desinformación sin censurar. Gracias, Gabriel. Por alimentar además el debate que viene después, pero para eso también tenemos que escucharnos a todos y tratar de, bueno, de generar más discursos, como decía Rowan Atkinson. Bueno, entonces cedemos el último orador, que es Gaspar Pisano, habíamos dicho ya, recuerdo, abogado y analista de políticas públicas del Senado americano. Muy buenos días. Se escucha bien, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Primero que nada quiero agradecer al equipo de Multimedia por este excelente evento. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para ser un poco rápida, si tenemos un poquito de tiempo para poder discutir sobre el tema, que es un tema que da para discutir mucho. Y también como para hacer alguna forma de cierre y mostrar un poco lo que ha sido la experiencia en el combate a la desinformación, no solamente esta cuestión a veces muy teórica que se plantea entre el conflicto de desinformación y libertad de expresión. Yo voy a basar la exposición básicamente mi exposición en trabajos que ha realizado la organización a la cual pertenezco, que se encuentra en varios lugares del mundo y que tiene por finalidad establecer, digamos, como una suerte de escala en cuanto a gravedad de las soluciones que se le trata de dar a la desinformación, como así también cuáles son las tendencias en el mundo para combatir esta problemática. El primer ejemplo es el caso del bloqueo de Internet con medios de comunicación. Creo que aquí, bueno, tenemos un gran ejemplo que es el caso de Venezuela. Pero me viene algo bastante reciente, que es el caso de Sri Lanka. Sri Lanka es una pequeña isla que se encuentra al sur de India. Es una isla donde hay una gran batalla étnica entre varios sectores. Y a principios de este año hubo en el Domingo de Pascua un bombardeo en unas iglesias. Fue un caso que tuvo bastante difusión. Y a partir de este atentado se empezó a generar mucha desinformación con los fines de acentuar estas diferencias étnicas. Entonces el gobierno, la medida que adoptó fue el bloqueo directamente de Internet. Bien, ni siquiera de las redes sociales o de los medios de comunicación, de Internet.
justamente para evitar que siguiera siguiera circulando este nivel de desinformación. ¿En qué resultó esto? En que la gente tenía todavía más inseguridades, más dudas, no podía comunicarse con sus familiares, es decir, empeoró muchísimo la situación. Y no solo eso, sino que fíjense que el hecho de que pueda circular información es lo que nos permite a nosotros poder corroborarla. Entonces se aprovecharon de la situación de que no hay internet para desinformar a través de otros medios, porque justamente no es solamente en las redes que se produce esto, y esto es un punto clave. Entonces, primer caso, y otra cuestión también, se aprovecharon algunos partidos de la oposición para poder generar más caos y de esa forma afectar a los civiles. Esto estoy hablando de, por ejemplo, un ejemplo de Sri Lanka, pero se ha producido en varios lados la cuestión del bloqueo como solución a la desinformación. El segundo caso, vamos a ir un poco más cerca a la región, es la regulación. O sea, no estamos tomando medidas extremas, lo que queremos ahora es regular. ¿Cuál es el problema con las regulaciones que está habiendo, sobre todo en América Latina? El caso del bloqueo es muy típico de Asia y de África. América Latina va siempre generalmente por el lado de las regulaciones. Y este tipo de regulaciones dirigidas a combatir la desinformación, la estructura que utilizan es el derecho penal, básicamente, que es criminalizar este tipo de actividades. Por ejemplo, en Brasil, yo acá traje más o menos para que se den una idea de qué es lo que hablan estas leyes. Esto fue producto de las elecciones presidenciales de Brasil, que son, no sé si se enteraron más o menos, que hubo un gran impacto en tema de desinformación, que tuvo la particularidad de que esa desinformación circulaba a través de WhatsApp, y que fue una particularidad importante, pero que derivó como en esta necesidad de combatir la desinformación, y eso llevó a que se presentaran 5 proyectos de ley para combatir las noticias falsas. Creo que hoy estamos en 8, y gracias al gran trabajo que hay de una coalición de derechos digitales en Brasil, lograron frenar estas iniciativas, y hoy, bueno, por lo menos no están avanzando en el Congreso. Esta iniciativa establecía cuestiones como castigar, en realidad que castigan la creación, la divulgación o el compartir información falsa o noticias por cualquier medio de comunicación que puedan alterar la verdad sobre individuos, compañías o afectar el interés público. Las penas llevan hasta 4 años de prisión y multas. También castigaban el uso de internet, redes sociales y cualquier otro medio que facilite la diseminación de noticias falsas. En términos generales, todas las regulaciones que van encaradas a criminalizar este tipo de actividades más o menos dicen lo mismo, con las mismas ambigüedades, las mismas variedades. Como sabemos, el derecho penal es muy complicado cuando no está bien definido lo que es delito, porque si no empezamos a meter cosas dentro de la bolsa, y ahí es cuando todos decimos, bueno, guarda que puede afectar a la libertad de expresión de forma muy obvia. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos casos claros en los cuales este tipo de leyes fue aprobado y fue utilizado justamente para censurar y perseguir a activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición. Por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam se aprobó una ley de esta naturaleza y pasa esto. En América Latina no solamente pasa esto en Brasil, pasa en El Salvador, en Honduras, y vemos como una cuestión así, una tendencia en países cuyas democracias podríamos decir que están un poco bastante debilitadas. ¿Cuál es el problema de este tipo de normativas? Quiero ir rápido porque quiero ir a una cuestión que considero más relevante para la discusión, pero básicamente una de las problemáticas es que responsabilizan a las plataformas por estos contenidos que son subidos por terceros. ¿Bien? ¿Cuál es el riesgo de esto? Primero, que estas plataformas tienen un problema técnico de cómo hago para verificar toda la información que se está subiendo constantemente. Yo no recuerdo exactamente cuáles eran los números de la cantidad de contenido que se sube en YouTube, Facebook, Twitter por minuto. Es algo ridículo, realmente ridículo. Entonces no queda otra que utilizar sistemas automatizados, no queda otra que poner un montón de gente a volverse locos directamente, porque esto pasa, a moderar el contenido, a ver qué dejamos que se suba a la red y qué no. Entonces este tipo de regulaciones castigan a la plataforma que no da de baja inmediatamente el contenido por ser falso. Y si no lo hace, la multa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la plataforma si no sabe si es verdadero o falso? Lo va a dar de baja directamente, porque no se van a arriesgar a las multas. Las multas llegan hasta el 4% de las ganancias del periodo anterior.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo damos todo de baja hasta el mero denuncia de un tercero. Al mismo tiempo, si yo corro riesgo de ir preso por una información falsa que se divulga en las redes, por el solo hecho de compartir, de poner el botoncito compartir, puedo llegar a ir preso o recibir una multa, la gente deja de compartir información, se reduce el caudal de información a redes. Como bien dijo Caro, necesitamos más información para combatir esto, necesitamos menos. Entonces, esta es otra de las soluciones que no. ¿Bien? Y quiero ir al último caso, que me parece que es de repente el más interesante. Ya no estamos hablando acá ni de bloqueo como medida extrema, ni algo así de lo que habitualmente usamos, que es la ley para regular estas cuestiones, sino que lo que hizo la Comisión Europea, en el marco de la Unión Europea, que fue crear un grupo de expertos para decir, bueno, ¿cómo hacemos para combatir con esta desinformación? Y en ese sentido juntaron varios representantes de distintas organizaciones y de esta forma, esto fue en abril, si no me equivoco, del año pasado, enero, perdón, del año pasado, sacaron un reporte. Esto, digamos, es lo que nosotros peleamos en el entorno de derechos digitales constantemente, digamos, que este tipo de decisiones tienen que estar involucradas las múltiples partes interesadas. Es fundamental que todos puedan emitir su opinión y que todos sean escuchados, y esto creo que es una muy buena iniciativa. Pero, para no hacerlo tan sencillo, de este mismo reporte que se hizo en Europa, hay algunas cuestiones que han sido conflictivas. No sé si esto lo tengo. Bueno, acá está una de las cuestiones, no es porque estés acá, Pablo, perdón, ¿para qué pasa? No, hay una cosa que yo siempre digo, que el tema de la desinformación es un problema multicausal. Esto es algo que de hecho en el reporte de este grupo de expertos se establece. No podemos dar, no hay una sola solución mágica para este problema, las soluciones son multicausales, digamos, también, igual que el problema. En este sentido, hay un gran trabajo por parte de organizaciones de chequeo de datos. Funcionó muy bien en México, es un hecho esto. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en Europa lo que se planteaba era una suerte de sistema de chequeo de datos institucionalizado. Imaginemos lo que sería un Estado haciendo el chequeo de qué es la verdad y qué es falso, lo que decía Carlos. Y no solamente eso, justamente el caudal de información que se está subiendo constantemente hace que sea prácticamente una tarea imposible estar chequeando todo, y esto puede llevar en parcialidades que pueden ser voluntarias o que pueden ser accidentales. Entonces el chequeo de datos es una solución, pero no es una solución completa. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, lo voy a decir sencillo, esto es un gran humo que se está vendiendo constantemente. Perdón si algún amante de la inteligencia artificial se entendió, pero la realidad es que tienen un gran problema. La inteligencia artificial no es del todo exacta, se producen parcialidades, y esto tiene que ver porque hay interferencia humana, digamos. La inteligencia artificial no es otra cosa que una base de datos a la cual nosotros le ponemos objetivos de resultados muchas veces, y eso lo establece una persona. ¿Bien? Entonces no puede ser tampoco, se puede utilizar sí por la cantidad de información que hay, pero no puede ser la única solución. Esto es tal vez la peor recomendación que salió de ese grupo de expertos, que es la limitación o eliminación del anonimato. Esta es una de las medidas de mayor seguridad, le da a activistas, gente que se ve vulnerable, gente que después puede ser amenazada. De hecho no hace falta que tenga gran exposición, pero poder estar tranquilamente en riesgo si vos tenés que identificarte como tal ante una red en la cual la mayoría de la gente se siente libre de poder hacer lo que quiere, y está bien que así sea. Entonces quiero dejar finalmente, ya termino y podemos discutir el tema, pero algunas recomendaciones de soluciones propuestas. En realidad no es una solución propuesta al tema de desinformación, sino cuáles son las bases que sería interesante trabajar para poder buscar cuál sería entonces la solución, las distintas soluciones de este problema. Primero, controlar el modelo de negocio basado en la manipulación de contenido en línea. Como todos sabemos, las plataformas hacen un gran procesamiento de datos, recolectan muchísimos datos, y también lo que pretende todas las plataformas es generar mayor interacción. ¿Qué es lo que genera mayor interacción? Aquello que altera nuestras emociones. ¿Qué es lo que altera nuestras emociones? Generalmente las noticias falsas, que tienden a ser sensacionalistas. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir ese modelo? Con una ley de protección de datos personales y exigiendo transparencia a la plataforma de qué es lo que hacen con los datos. Prevenir la utilización ilícita de datos en épocas electorales, esto es fundamental, y esto lo digo
en gran sentido por lo que pasó en Brasil. En Brasil esa información empezó a circular a partir de bases de datos cuya finalidad, la gente no había dado esos datos para la finalidad de publicidad política, sino que para otras razones, y estas empresas que tenían la base de datos se la dieron a los distintos partidos políticos para que pudieran hacer publicidad. De nuevo, una ley de protección de datos personales. Alfabetización digital y fomento del análisis de información, lo que dijo Caro, creo que más que eso no hace falta mencionar. Me quedaron, bueno, esto nos quedó bien, pero vamos, no está básico en mi común. Básicamente que sea respetuoso de los derechos humanos, o sea, en el sentido, esto parece una obviedad, es uno de los mayores problemas que encontramos en la mayoría de las regulaciones. Que sean sometidas a auditoría e investigación independiente para que estén basadas en evidencia. El problema que tenemos hoy es que las medidas que se adoptan no están basadas en evidencia, porque hay muchos estudios que dicen que las noticias falsas no producen ningún impacto en las elecciones, otros que dicen que producen muy poco. Hace poco salió un informe de la BBC que dice que mejora todavía la interactividad entre las personas. Entonces, no salgamos porque Trump sale a decir noticias falsas a querer solucionar algo que ni siquiera sabemos si existe, realmente se afecta a las elecciones. Basada en evidencia, esto que decía, definiciones claras. Esta cuestión de desinformación no es parodia ni sátira. Tenemos que tener bien definido qué es desinformación. Tampoco es compartir información que creemos que es verdad y que resulta ser errónea. Eso no es desinformación. La desinformación tiene la intención de engañar. Establecer puntos de referencia en cuanto a otras políticas públicas que hemos trabajado sobre estos temas distintos. Establecer, digamos, cómo medimos el éxito de las distintas medidas que adoptamos y no solamente sometido a sistemas automatizados. Creo que ahí estamos. Me hago un poco de chivo ahí. Gracias, Gaspar, y como les decía al principio, retomo, decía que de tiempo creemos que una de las formas de combatir, y lo dijeron acá, es ser transparente respecto de los conflictos de intereses. Bueno, un conflicto de interés que tenemos ahora es que nos quedan 3 minutos y el interés es seguir debatiendo, así que lo que propongo es, si quieren, y les pido por favor que sean muy puntuales con alguna pregunta más que un comentario, porque a todos nos gustaría, me imagino, decir muchas cosas, relevar una serie de preguntas, si las hay, las juntamos todas y después le pasamos la bola de nuevo a los chicos. Está prendido, fíjate que capaz que está. No, está abajo. Vale. Eso es para Gaspar, ahorita que estabas hablando sobre la ley sobre las falencias en la ley de protección de datos. En general nosotros encontramos que es bastante deficiente el tipo de ley, que muy probablemente se está quedando corta para la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo digital y en el mundo en todo. Un poco cuando tú dices se tiene que mejorar o se tiene que apelar a la ley de protección de datos, ¿qué modificaciones se necesitarían que se ha contemplado? Porque creo que como está tampoco operaría suficientemente bien. Sobre todo mirando que lo que hay que atacar es el modelo comercial de utilización de datos. Hola, bueno, es solamente una pregunta para todos los que estáis hablando sobre el tema de verificación. Habéis hablado de textos, habéis hablado de audios. ¿Qué pasa con los vídeos? Porque hace poco han estado circulando vídeos sobre transformación facial absoluta, que es en tiempo real incluso. ¿Cómo hacemos para combatir eso, que puede ser un problema en el medio y largo plazo muchísimo más grande de todo lo que hemos estado sufriendo hasta ahora? Que si habéis reflexionado un poco sobre este tema. Hola, buenos días. Con respecto a los audios de WhatsApp, se habla que hay un filtrado, ustedes mencionaron que es inviolable, pero se ha visto que en casos de la justicia se filtraron datos de audios de fiscales, de jueces. ¿Cómo pudieron lograrlo esto o qué normativa hay al respecto? Sí, con el tema de la educación para el chequeo de la información falsa, ¿cómo hacemos para combatir cuando aparece una voz pretendidamente autorizada que le da rienda suelta a estas noticias falsas? Por ejemplo, un médico antivacunas, un físico terraplanista.
¿Una más ahí? Sí, acá tenemos una. Corta. Comparto lo que dicen ustedes de la diferencia entre hablar de fake news o noticias falsas y hablar de desinformación, y básicamente también se puede hablar de, a veces, campañas de desinformación. La pregunta general, si alguno de ustedes analizó la diferencia entre desinformación en redes sociales y desinformación de grandes medios de comunicación. Creo que la intención, el efecto es otro, y bueno, se puede hablar un poco de eso. Bueno, antes de pasarle entonces la pelota a los chicos, creo que los puntos fueron muy claros. A esto me gustaría sumar una cosa, porque se habló de la regulación y de los problemas de la regulación en términos de la posibilidad de la censura, pero también la regulación puede ser utilizada para garantizar esas libertades. Entonces, quizás también sería interesante pensar, y si conocen ejemplos, de regulaciones que sean proactivas y que influyan también hacia esto que estamos hablando, de generar una alfabetización digital y sobre todo llegar a esos sectores que quizás por venir de otras tecnologías y haberse formado en otros, hoy son uno de los grandes reproductores de esto, ¿no? Hablamos siempre de nuestros padres o madres o abuelas, y bueno, se han criado bajo otros paradigmas, y entonces eso también hace que haya que incluirlos dentro de esas políticas de alfabetización digital y educación en toda esta nueva tecnología. No sé en qué orden quieren. Bueno, o hago una respuesta general así. Sí, el tema de la ley de protección de datos personales. Hoy estamos en un proceso de evolución de nuestras leyes de protección de datos personales. Son el único país que en la región ha sacado una ley de protección más o menos adecuada es Brasil, que luego de que se fue vetado algunos de sus artículos, de nuevo como que bajó su calidad. Tenemos casos de Panamá, no tenemos buenos ejemplos de leyes de protección de datos personales, estamos trabajando mucho en eso, pero una buena ley de datos personales te permite evitar estos problemas, como por ejemplo al momento en que vos podés solicitar información, o sea, garantizar el acceso a qué tipo de información están manejando las empresas o el Estado, la minimización, que significa que solamente te pidan los datos que le hacen falta, no más de lo que esto es muy común en varios servicios, que te piden cosas que no entendés para qué quieren esa información. Tener la posibilidad, este tipo de leyes establecen cláusulas de no someterse a decisiones automáticas, esto es muy común también, y digamos, la posibilidad de tener a los usuarios mayor control sobre su información a través del consentimiento, a través de distintas herramientas que quienes manejan información se ven obligados a prestarle al usuario. En este sentido, y respondiendo un poco a Javi, esta creo que es la regulación más importante que hay para combatir este problema. El tema de la ley de protección de datos personales es esencial, porque eso es lo que da más transparencia a cómo utilizan, por ejemplo, de los partidos políticos la información, cómo la plataforma lo utilizan para hacer publicidad en general. Muchas otras cuestiones tienen que ver más con las políticas públicas que con regulación. Y la cuestión de educación es una cuestión de políticas públicas. No hace falta una ley que diga hay que buscar a los chicos. Y es más, claro, o sea, por eso, en todo caso, o sea, hay muchas regulaciones que ya deberíamos estar aplicando y que no las aplicamos. O sea, somos uno de los países más legislados del mundo. Creo que no nos hace falta mucho más leyes, sí nos hace falta más política. Y en el tema de educación, hace falta educar a los adultos. Los adultos es la gente que tiende a ser con la tecnología más influenciada, porque nosotros podemos más o menos entender alguna cuestión en la que leemos. El adulto no, o sea, lo vemos todos más o menos en nuestras familias, creo, es algo bastante común. Y después, por último, respondiendo a Gustavo, el tema de desinformación en redes y medios tradicionales no hay ninguna diferencia. Los dos tienen la obligación de... El tema es que los medios tradicionales tienen una responsabilidad editorial, digamos, se supone que su profesión tiene que ser un poco más resguardada que alguien que en Twitter escribe cualquier pavada o comparte, ¿no? Pero, digamos, son responsables ambos. Hoy el problema de los medios que están jugando las reglas de las redes, que es llamar la atención de la gente y están al salto por el bizcocho, diría mi abuelo. Y el problema es que terminan publicando cosas que las redes son falsas solamente para formar parte del trending, ¿no? Pero es un problema que está en todos lados y creo que hay cualquier medio, canal de comunicación que se produce así. Sí, yo quería solo responder esa puntual porque el resto que es todo de verificación y chequeo se lo voy a dejar a expertos en el tema, porque yo no lo sé, no voy a hablar de lo que sepa. Pero en el tema de lo que es desinformación, yo
sí, digamos, profundicé un poco el análisis en la diferencia en lo que es el efecto de desinformación en redes sociales con el tema de los medios de comunicación, porque todas estas regulaciones están enfocadas en el efecto en redes sociales, porque hay una legislación puntual y nuestra Constitución que es de garantizar la libertad de prensa, por ende todo lo que es censura previa en medios de comunicación tradicionales no se hace, y ahí es donde me parece que hay un tema no menor, que es que cuando se habla de garantizar la libertad de expresión, y ahí es donde yo apunto y cierro en libertad de expresión, no me enfoco en hablar de libertad de expresión en Internet o en derechos digitales como si fueran algo distinto. La libertad de expresión es un derecho humano que tiene que estar aplicado a todos los medios de comunicación que utilicemos y que se vayan a diseñar de acá al futuro. Y esta diferenciación entre regular por sobre lo que pasa en redes sociales como si fuera algo distinto, porque no van a ir a los medios de comunicación tradicional. El ejemplo que dio Pablo del año 82 con la ley, con el título de Estamos ganando, uno lo puede remitir incluso a la crisis causó 2 nuevas muertes, que también fue un título bastante debatido, y por lo menos quienes atravesamos la carrera de comunicación lo revisamos en su momento, porque si hay algo de desinformativo ahí es que ya se sabía quién había matado a Darío y a Maxi, que quienes no sepan también pueden googlear, porque si no es como... pero digo, había perfectamente un nombre y apellido del responsable, el Estado era responsable, y se habló de la crisis como si fuera un ente abstracto que, bueno, no sé, se murieron porque vaya a saber qué les pasó. Nadie iba ahí a regular la tapa de Clarín, porque se habla de censura previa, de afectación a la libertad de prensa, y quienes más están impulsando regulaciones de desinformación en redes sociales son los medios de comunicación. Entonces ahí hay también una puja de poder. Y hay una puja de poder porque hay un tema económico de fondo, que es que, como bien dijo también Gaspar, los medios de comunicación están en una crisis económica atroz. No pasa solo en Argentina, es a nivel mundial, tiene que ver con la distribución de recursos, que cómo se fueron asignando entre pauta publicitaria o digo, propaganda del Estado, hay ahí un tema central, y tenemos entonces medios de comunicación desde los más grandes hasta los más chicos buscando clics, buscando ingresos, y eso lo hace la viralización de sus contenidos. Y los contenidos que más se viralizan suelen tener títulos que desinforman, porque apelan a esto, ¿no? La creencia previa, y entonces voy a reforzarla porque sé que me voy a garantizar 500.000 compartidas en Facebook. Entonces, por eso cuando se habla de, bueno, es un problema multicausal, y sí, no puedes resolverlo solo vamos a disminuir la circulación, porque hay un problema de fondo, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de poder. Y en este caso creo que sí, que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme que no la están tomando. Yo rescato que esté Javier de Tiempo Argentino acá, porque sé cómo trabajan en Tiempo desde que se transformaron en una cooperativa, y cómo trabajan como un servicio público buscando informar, y les cuesta horrores, y lo están haciendo con el aporte de quienes creemos en eso, y bueno, o compras el diario en papel o aportás. Y ahí me parece que, bueno, ellos encontraron por ahora esa salida. Me parece que es valioso, y habría que ver, bueno, si uno se pone a mirar más o menos en las páginas de los grandes medios, cuáles son las noticias que están más leídas, y entonces ahí entendés por qué circulan determinadas noticias también de los medios grandes. Pero quería decir eso, que sí hay un tema ahí también. Trataré de ser breve, hay muchos temas dando vueltas. Cortito, que me anoté todo, pero por las dudas. Deepfake, videos, se preguntó por allá. Por las dudas, muy importante, los videos deepfake, esto que se modifica la cara de alguien, en Argentina no conocemos ni un solo caso en que haya tenido impacto. Por las dudas, circuló un video de Patricia Bullrich ralentizada, como se hacía con una película de Chaplin hace 100 años, y un montón de medios dijeron que era deepfake. Eso no es deepfake. Deepfake tiene que tener un trabajo de procesamiento mucho más complejo. La buena noticia es que en casi ningún país usó de verdad. Lo que sí es bastante espeluznante cuando lo ves, entonces tiene mucho impacto, pero todavía no tuvo interferencia real en campañas. Dicho eso, estamos súper atentos, estamos trabajando con universidades de todo el mundo para ver qué tecnología tenemos para contrarrestar eso, incluyendo Argentina, obviamente.
como hicimos con el concepto en el audio. Le tenemos bastante la lupa sobre ese tema. Pero por ahora, la buena noticia es que todavía no tuvo impacto. Por las dudas, lo de Patricia Bullrich no es deepfake también. Tenemos un chequeo sobre eso. Después, lo de audios de WhatsApp, que preguntamos vos, creo. Yo no tengo muy claro eso, porque me parece que es más un tema legal. No sé cómo se puede, no sé si ustedes saben, ahora les paso el micrófono. Sí, que se filtran, o sea, por las dudas, uno puede, esto lo digo más como profesor, vos podés tener un sistema súper encriptado y si alguien le saca una captura de pantalla, como pasó en Puerto Rico, como pasó en Brasil. Bueno, el problema en realidad social que tus amigos o tus supuestos amigos filtran la información tuya. Pero no sé si tiene que ver con que la filtró la plataforma, eso quiero decir. Que cosa que sí ha pasado en otros casos, lo quiero dejar claro. El tema del cifrado de WhatsApp, por ejemplo, surgió como una respuesta de la plataforma a partir de que habían recibido pedidos de la justicia de acceder a comunicaciones que habían estado a través de su plataforma. A partir del cifrado lo que pasó fue que esto que dice Pablo, en realidad lo que termina viendo son se filtra porque algún usuario que le llegó eso lo filtró, digamos, no por otro motivo. De educación para el chequeo, allá atrás. Él, que está justo sin mirar, así que no sé si ¿dónde estamos? Sí. Por las dudas es súper importante. O sea, todo lo que tiene que ver con... Todo lo que estamos hablando lo deberíamos aprender en la secundaria de mínima. Y retomo varios puntos anteriores. Por las dudas, y coincido plenamente. El chequeo no es la solución. No hay una bala de plata para esto. No hay una solución mágica. Ojalá. No estaríamos acá. Estaríamos de tour mostrando la bala de plata. Lo que sí pasa es, seguro hay un complemento de educación, y también retomo algo que decía Javi, seguro los adultos mayores son víctimas de desinformación, y también todo el resto de las generaciones que nos incluyen. Nosotros en Chequeado tenemos un área de educación, porque creemos que es central. Como no trabajamos con gobierno, tiene menos llegada que si lo hiciéramos, pero para el medio sería muy conflictivo trabajar con gobierno, eso es importante también aclararlo. Pero estamos dando cursos para adultos mayores, dando cursos para adolescentes, dando cursos en secundarias, dando cursos en universidades. Es central, pero no lo tendría que hacer Chequeado, eso está claro, ¿no? Muchos estamos acá seguramente porque en algún momento nos cruzamos con un profesor que fue piola y nos trajo a este mundo, pero no está en la currícula detallado. Dos cosas más cortitas que quiero aclarar. Una, por las dudas que no lo dije, en Reverso hay medios de todos los lados de la grieta. Eso es importante, cada uno publica lo que quiere, obviamente con su línea editorial, y no puede tocar ni una coma de la nota, ni el título. Eso también es muy importante, lo aprendimos de ejemplos de afuera. Una cosa de lo que hablamos del caso este de Primeriando, por las dudas lo quiero aclarar, no cambiamos la calificación, sí aprendimos un montón de cosas de ese problema. Para nosotros la clave de ese tipo de cosas, parecido a lo de sátira, es que no aclara que es opinión, que es la mejor práctica, no está regulado, pero es la mejor práctica. Lo mismo con la sátira, que quiero dar un caso concreto, el de esta columna de Figueroa Reyes, pueden poner Figueroa Reyes Chequeado, incluso con el título, cuando le ponen en la volanta sátira, incluso así circula un montón, como cierta. Entonces, si eso no nos preocupa como periodistas, no sé. Las soluciones múltiples, ya lo dije, el chequeo de datos estatal existe en algunos países, en general no genera atracción ni atracción, pero existe. Y otra cosa, una aclaración que es más de la academia, pero por las dudas, en general los chequeadores no trabajamos con la intención de la noticia, porque incluso nosotros a veces tardamos quizás 2 días en chequear algo, y eso en desinformación es un mundo. Si además tenemos que ver cuál fue la intención, tendríamos que encontrar primero al paciente cero de esa desinformación, que a mí me encantaría, pero haría un proyecto con SET de 2 años y me encantaría saberlo. De hecho hacemos investigación, pero es otra rama. En general los chequeadores no trabajan con la intención, porque es muy difícil. De hecho, a veces ni nosotros sabemos nosotros humanos, cuál es la intención de lo que hacemos realmente. ¿Cómo llega un periodista a saber eso? Entonces nos quedamos en general contrastando con datos algo, y lo otro es que muchas veces hacemos explicadores. Cuando hay temas muy complejos que no tienen una calificación, lo explicamos, ¿sí? Y también es un enfoque que están probando otros chequeadores del mundo. Obvio que no todo es blanco y negro, y de hecho tenemos 9 calificaciones también. Listo. Bueno, Pablo, muchas gracias, y gracias a todos los que estuvieron en el panel, gracias a ustedes por estar acá, y último, también de nuevo gracias al IPPDH
y a Wikimedia por la invitación y bueno, sigan disfrutando de esta jornada. Gracias, Pablo, Oscar, Gaspar, Javier, muchas gracias.